Bien, buenos días mis estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas, pues que tienen el agrado de seguir esta humilde página, pues estamos en un día festivo en mi bella ciudad de mi país, de Ecuador, como lo es la bella Guayaquil. Y bueno, se han suscitado casos a lo largo de este mes, de lo cuales muchos dicen por ahí: Julio, sorpréndeme. Y la verdad es que Julio nos ha sorprendido de una gran manera en lo que va del mes. Aún no termina y sigue habiendo muchas sorpresas, buenas como también lo son malas. Entre tantas de esas, pues vamos a dar algo que ha conmovido a una parte de lo que es la humanidad. A otra parte quizás le pase desapercibido, a otra parte simplemente no le interesa. Pero la realidad es que han habido fallecimientos y tú me dirás: todos los días hay fallecimientos. Claro que sí, yo lo sé. Pero estamos hablando de personajes icónicos en lo que va, podría decirlo de una manera, desde que inició mi vida hasta ahora que la continúo. Los casos como lo son, bueno, el reconocido pastor John MacArthur, del cual no voy a tocar tema ahora, sino mucho más después. Tenemos la muerte también de un emblema del heavy metal, como lo fue, en este caso ya se puede decir lo fue, el vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Y también una semana más o menos por ahí acaba de fallecer el día de ayer el reconocidísimo y mundial campeón, en este caso se podría decir de lucha libre, el primer campeón de WWE, el primer campeón Hulk Hogan. Ahora tú me dirás: ¿qué tiene que ver todo eso con tu video, con los temas cristianos en este caso? Bueno, tiene mucho que ver, y nosotros tenemos que entender algo. La muerte a todos nos va a alcanzar. Yo sé que ustedes están muy de acuerdo con eso. Yo sé que ustedes tienen ese concepto bien establecido en su cabeza de que a todos nos va a tocar la muerte. Pero también hay algo que nosotros, a pesar de saber que tenemos segura la muerte, estamos descuidando mucho, como lo es la salvación y la otra vida. ¿Qué puedo hablar de Ozzy Osbourne? Un referente del heavy metal, una persona que se autoproclamaba a sí mismo como el príncipe de las tinieblas. Y el príncipe de las tinieblas sabemos que es Satanás. Pero este personaje se hacía llamar a sí mismo el príncipe de las tinieblas. Tenía sus shows muy excéntricos, tenía en su show muchas veces blasfemias hacia Dios abiertamente. Hacía burla de campañas de cristianos los cuales estaban en contra de su música muy dañina. Algunos me dirán: no, tú estás mal. Y no, no estoy mal. Lo digo porque yo vengo también de aquella línea heavy metalera de aquellos tiempos. Algo conozco de la vida de Ozzy Osbourne. Hay una anécdota en la cual él cuenta que en un escenario él quiso morder un murciélago de goma, pero le dieron uno de verdad y le arrancó la cabeza. Cosa que yo no considero que no haya sabido. Un murciélago vivo se mueve, tú lo sientes. Y estaba acostumbrado a hacer ese tipo de cosas. Ahora, la canción emblema de él, para mi concepto, ¿verdad?, es Paranoid. Pero a más de Paranoid, que podría decir que es una de las canciones más suaves, me voy a la canción Need, en la cual él habla abiertamente de un pacto que una persona está estableciendo con Satanás. Tú la puedes buscar en YouTube, la puedes escuchar y tú darás fe de lo que yo estoy hablándote, que no es mentira alguna. Y por otra parte, hay algo como chocante en la vida de él. ¿Qué es lo chocante? Una persona que desde niño fue creyente, sus padres eran pastores, pero con el pasar del tiempo se desvió. Y esto ya es algo, ¿cómo lo podría decir?,
natural en toda la gente de allá de Europa. ¿Por qué natural? Elvis Presley también salió de la iglesia cristiana, también se apartó de la fe y bueno, sabemos el desenlace. Ojo, no estoy haciendo ninguna acusación de valores, no estoy haciendo sentencia de valores como tal, tampoco ni estoy vertiendo juicio, estoy diciendo lo que es o ha sido la vida de ellos. Pero sin embargo, ¿qué es lo que me llama la atención? Me llama la atención que en todo esto Dios siempre ha estado buscándoles. Días antes de morir, meses antes de morir o años antes de morir, hubo una persona cristiana que siempre estuvo detrás de Ozzy Osbourne, predicándole la palabra, diciéndole que se preocupaba por su alma. Él abrió sus puertas, comió con esta persona y dicen que él entregó su vida a Dios. Es lo que dicen. Pero ya vamos a tocar un punto sobre eso. Ahora, ¿qué pasa con Hulk Hogan? Hulk Hogan, un luchador muy reconocido, un luchador que estuvo envuelto también en muchas polémicas, un luchador que lo tuvo todo al igual que Ozzy Osbourne, fama, dinero, bueno, vicios, pero una persona que también era creyente de Dios, la otra cara de la moneda. Hulk Hogan sí se bautizó, sí hizo pública su fe en Dios y logró quizás encaminarse en lo que establece la palabra de Dios. Pero al fin y al cabo los dos murieron, sí, los dos murieron. Y la Biblia nos enseña en el libro de Santiago, en el capítulo 4:14, ¿qué es lo que nos enseña? Que la vida simplemente es como la neblina. Miren, dice así: ustedes ni siquiera saben lo que va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. En Reina Valera lo dice: ¿qué es la vida sino ciertamente neblina, que por un periodo de tiempo está y después se desvanece? La vida de nosotros está al igual que la neblina, al igual que el vapor, por un periodo de tiempo y después tiene que desvanecerse. Sí, tú me dirás, pero ¿por qué entonces las personas viven tantos años? Y es que la palabra mismo de Dios lo testifica de esta manera en el Salmo 90. En el Salmo 90, versículo 10, nos dice lo siguiente: podemos llegar a vivir 70 años, hasta 80 si gozamos de buena salud. Si ustedes se dan cuenta, en el post de este video están las edades de estas personas que murieron ya. El uno de 76, el otro de 71 años. Ozzy Osbourne, teniendo una vida excesiva en el alcohol, en la droga, tanto así que en una de esas decaídas de droga y de todo lo demás casi asesina a su propia esposa. El otro personaje, Hulk Hogan, un luchador, un atleta, el cual cuidó demasiado su cuerpo, pero no llegó a pasar ni siquiera a Ozzy Osbourne, murió a los 71 años. Y tuvo también una separación con una esposa. O sea, podemos llegar hasta 80 años y hay personas que son más longevas, que viven hasta 100 años, 110 años, pero ya creo que eso ya es por misericordia de Dios. Porque la Biblia es clara y dice que llegamos hasta 70 o 80 años. Hoy en día la gente ya ni a eso llega. Hay gentes que llegan a temprana edad. Muchachos aquí en nuestra ciudad, en mi Guayaquil, se mueren de 15, 16, de 20, de 30 años por andar en malos pasos. Y la Biblia nos explica en el Salmo 90 que si nosotros gozamos de una buena vida, llegamos hasta esa edad. El problema es que nosotros no ponemos atención en aquello. ¿Pero qué tiene que ver todo esto? Simplemente estamos viendo que la misericordia de Dios es tan grande y tan buena que nos permite vivir tantos años. ¿Tantos años para qué? ¿Para andar caminando adoloridos, para andar caminando enfermos, para andar caminando de una manera desequilibrada en la vida? No, no necesariamente para eso. Nos da tanto tiempo de vida para que nosotros
intentemos o tengamos la suerte de buscarle y encontrarle a Él y alcanzar vida eterna, cosa que nadie quiere entender. Cuando el Señor vino a esta tierra, vino con ese objetivo de recuperar lo que se había perdido, dicen las Escrituras. Y tanto tú como yo estábamos perdidos y encontramos al Señor y obtuvimos salvación hasta el día de hoy por su gracia, no por frutos que nosotros hayamos hecho bueno para merecer la gracia. Miren, estas dos personas, estos dos personajes que están ahorita en la palestra de este video, han tenido buenas obras. Yo no digo que no, el último concierto de Ozzy Osbourne fue una millonada y todo ese dinero se donó. Hulk Hogan también subió muchas veces videos compartiendo comida con los más desvalidos. Son personas que han tenido en sí buena moral ante la sociedad. Pero eso no nos garantiza que por eso nosotros tengamos ganado el cielo. Lo que nos garantiza que nosotros tengamos ganado el cielo simplemente es creer en Dios. Y el creer no solamente aseverar la existencia de Dios como tal, sino también cumplir lo que Él dice. Recuerden que la palabra mismo enseña, y el Señor lo dijo: el que me ama mi palabra guarda, y yo lo guardaré del día malo. Nosotros no hacemos aquello. Nosotros decimos que creemos en Dios. Ozzy Osbourne dijo creer en Dios. Ozzy Osbourne era hijo de pastor. Hulk Hogan hizo pública también su creencia ante Dios. Pero no solamente es eso, de los dos, uno hizo conforme lo que la Escritura dijo, se bautizó, el otro quedó en que solamente creyó. Solo Dios sabe cuál será el desenlace de aquellos en el día del juicio. Ahora, hablando sobre día de juicio, hay algo claro que nosotros no entendemos, y es lo que nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 9, 27. Nosotros ignoramos que estamos aquí haciendo y deshaciendo como nosotros queremos, pero olvidamos que tarde que temprano nosotros tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Y esto nos dice así en el 9:27 del libro de Hebreos: todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. Ellos ya murieron una vez, no hay vuelta atrás. No hay una tal reencarnación como muchos creen. No hay otra vida en la que te tienes que reivindicar para poder hacer bien lo que ya hiciste mal. Una sola vida. Y de eso dependen nuestros actos para el día de juicio. Nosotros jugamos con nuestra suerte. Nos deleitamos en el alcohol, en las drogas, en las blasfemias, en el sexo desmedido y en tantas cosas que nos dañan. E ignorando que algún día vendrá juicio delante de nosotros. Ciertamente sí se nos ha enseñado muchas veces que el Señor vendrá algún día a la tierra a hacer juicio, y de hecho será. Pero nos olvidamos que nosotros no estamos viviendo una vida de 1000, de 2000 años para ver ese regreso. Nuestra vida puede ser en el momento del parto, que pueda ser nuestra propia partida. Como puede también llegar a ser en 100 años nuestra partida, o a mitad del camino puede ser nuestra vida quitada. Recordemos lo que dice Santiago: es neblina por un periodo de tiempo, y ese tiempo el Señor ya lo tiene medido, ya lo tiene establecido para el día en que nosotros nos vamos. Nosotros no lo conocemos y nosotros jugamos con nuestra suerte delante de Dios. Eso es lo terrible de todo esto. Sin embargo, Dios está buscando a las personas salvarlas. Dios no quiere que el mundo perezca, no quiere que las personas perezcan. Lastimosamente nosotros siempre nos desviamos de aquello. Entonces, el problema no es Dios en sí, el problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos busca día a día y nosotros rehusamos a venir a Él. Lo vuelvo a repetir, ambos tuvieron la misma oportunidad. El Señor no hace acepción de personas. No es si eres deportista, si eres heavy metalero, si eres gordo, blanco, negro, lo que sea. El Señor siempre va a estar buscándote. ¿Por qué? Porque dice la palabra
En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 11, ¿a qué vino el Señor? Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. ¿Se dan cuenta? En Reina Valera dice, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Gobernar la tierra. Rey de reyes, Señor de señores. A eso vino, a lo suyo. Pero los suyos, los que le seguían, sus súbditos, los que conocían de la existencia del Dios Altísimo, no le aceptaron, sino que más bien le crucificaron. Y hoy en día se puede decir que no hay personas que crucifican como tal a Jesús, como lo hicieron aquel tiempo en la cruz los romanos y el mismo pueblo de Israel que gritaba crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Hoy en día crucificamos al Señor de diversas maneras. Cuando la palabra viene a ti y nosotros viramos la cabeza, cuando nosotros resistimos a la palabra, cuando nosotros no queremos tener ninguna interacción con Dios, nosotros crucificamos a Dios, le negamos y le decimos no te necesitamos. Yo no sé si sea tan cierto. No he visto el concierto de Ozzy Osbourne. De Hulk Hogan pude ver un video donde él sale bautizándose y haciendo pública su fe. Pero de Ozzy Osbourne en aquel concierto sé que se sentó en un trono tipo gótico y con una gran sonrisa desafiante. Tal parece que dedicó todo aquel concierto al mismo Satanás. Días antes murió. No estoy diciendo que esto tenga que ver algo en tal, pero sí puedo decir que un corazón endurecido es muy difícil que reconozca a Dios como Señor y Salvador y mucho menos le dé gracias por la existencia. Eso sí es totalmente duro. Ahora, ¿qué pasa con aquello? ¿Cómo se llevará el juicio como tal? El juicio como tal es simple. La palabra mismo te juzgará delante de Dios o te librará delante de Dios. Miren lo que dice en el versículo 12. Pero a los que le aceptaron y creyeron en Él, o sea, en el Señor y en Dios, les dio potestad de ser hijos de Dios. Aquí hay un gran error que la gente tiene y siempre dice, no, es que nosotros somos hijos de Dios. No, tú no eres un hijo de Dios, tú eres una creación. A los que le aceptaron a Él, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es increíble que la gente no quiera aceptar lo que la palabra dice. La gente piensa que el Señor vino simplemente a condenar al mundo. ¿Por qué vino a condenar al mundo? Solamente porque te quiere librar del pecado, porque te quiere librar de la muerte. Porque te quiere librar de los lazos del cazador, Satanás. Al que engaña, al que hurta, al que mata. La palabra nos dice en un versículo muy conocido, Juan 3:16, nos dice lo siguiente: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el propósito del Señor, que tu alma no se pierda. Y como ya lo leímos en antes, al que le aceptó, se le dio potestad de ser llamado Hijo de Dios. Pero a mí me gusta más el versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. ¡Wow! Esto es increíble. Dos personas famosas, con dinero, pero muy vulnerables. El dinero no les pudo salvar. La fama no les pudo salvar de la muerte. La idolatría no los pudo salvar. Los médicos no pudieron salvarle. Nuestros días están contados en la faz de la tierra. Nuestros días ya tienen su momento de terminar. Somos como neblina por un periodo de tiempo. Pero lo que nosotros olvidamos o no queremos aceptar es que hay una vida después de esta.
y es una vida eterna. La palabra enseña y dice que algunos volverán a la vida para condenación eterna, castigo eterno, y los otros será pues para gozo con aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo, y entregó su vida a sí mismo. El que no escatimó en nada, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros y padeció en la cruz por ti y por mí. Puede que tu vida se esté apagando lentamente, como la de Ozzy Osbourne. Seguirás con ese mismo sentir de creerte Dios, de prepotencia, de orgullo y de ser una persona desafiante ante aquel que tiene el poder para darte vida o muerte. O considerarás tus caminos, seguirás lo que el Señor dice, caminarás por fe y no por vista para llegar a tener la redención. Esa fue la vida de dos grandes personajes icónicos de los 80s hasta el día de hoy. Es una pena, solo Dios sabe cuál será el desenlace de estos dos personajes. Pero conforme a lo que yo te he leído y te he dicho en la Biblia, creo que tú ya puedes hacer una interpretación de quién sí puede estar con el Señor y quién no. Sin embargo, solo Dios es el que puede juzgar y decir quién sí y quién no. Se despide tu amigo Miguel Ángel Contreras, esperando que este video sea de bendición. Y si lo es así, disfrútalo y compártelo. Déjame tu comentario y déjame tu like. Será hasta la próxima. Dios me los bendiga.